Vamos a cambiar radicalmente de asunto. Me voy a saludar a esta hora de la mañana al secretario general de ATA en Canarias, la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, que es Elliot Martín Alejandro. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos ido hablando desde distintos puntos de vista empresariales. Hace poco también nos dejaba titulares aquí la Confederación Empresarial de Lanzarote, que ahora me gustaría abordar con usted. Pero sí es verdad que nos llamaba la atención un titular que daba para el Canarias 7 el presidente de ATA en Canarias, Pedro Anduesa, acerca de cómo va a ser el verano de algunos autónomos, y daba unas cifras realmente, bueno, que le hacen pensar a uno. Impactante, sí, ese famoso 1 de cada 3 autónomos ha tenido mucho revuelo, pero no deja de ser una realidad y una triste realidad, ¿no? Y si a eso le sumamos que 1 de cada 4 no se va a poder coger vacaciones en todo el año, pues vemos la gravedad del problema y sobre todo por los motivos, ¿no? En nuestro análisis a nivel nacional que hemos hecho, los autónomos afirman que no pueden permitírselo, ya sea o por motivos económicos o por motivos de gestión. Son modelos de negocio pues muy pequeñitos, con mucha dependencia del autónomo y no pueden delegarlo ni gestionarlo. Un 40% afirma que está teniendo en este ejercicio pérdida de facturación y que probablemente lo tenga durante todo el año. Y si a eso le sumamos que los que se cogen las vacaciones, esos tristemente afortunados, digo tristemente porque deberían ser todos, su duración no supera las 3 semanas, pues vemos como hay pues una gran diferencia entre los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Siempre, bueno, cuando uno habla, todo el mundo conoce a alguien que es autónomo, si es que no lo es, y yo siempre lo que he escuchado es como, bueno, yo no me cojo vacaciones porque soy autónomo. Entonces, no sé si es algo, porque es cierto, tienen que trabajar por sus negocios, y lo que estaba comentando, ¿no? También depende mucho del volumen del negocio, y sobre todo si estamos hablando de un volumen muy pequeñito, pues poco margen tienen y lo tienen que gestionar, más cosas tienen que gestionar en primera persona. Mi pregunta es si esto es una cosa que está pasando ahora, que ha empeorado ahora, porque esto lo venimos escuchando desde hace tiempo, ¿no? Pues mira, los índices son prácticamente, en comparación con los últimos años, muy parecidos. Al final no dejan de ser, pues como comentaba, ¿no? Modelos de negocio muy pequeños, de autónomo con 1 o 2 trabajadores, que en muchas ocasiones el verano es una época muy importante para ellos por su estacionalidad, donde se juegan gran parte de la facturación de los años, y tienen que convivir con eso, ¿no? Con cogerse algunos días libres cuando puedan, cuando ven que pueden tener un periodo de tiempo un poco más liviano de carga de trabajo, pero por norma general se sigue teniendo esa tendencia, es decir, ni se ha agravado ni se ha mejorado, pero es uno de los grandes retos que habría que abordar. Compañero, Valentín. Sí, buenos días, señora Martín. Y yo soy autónomo. Pues, Encantado, Valentín. Un valiente más. no me da el sentido pésame, ¿o qué? Porque es que creo que es lo peor que nos puede pasar. Es decir, en un país que se precie, lo suyo sería que la emprendeduría, la iniciativa, fuese el motor, un motor muy importante de la economía, y que aquellos que quieran emprender, que se busquen en la vida, que sean, pues eso, empresarios autónomos, que además hay muchos autónomos de un solo autónomo. O sea, eres autónomo y tú tienes que gestionarte por el pago de pagar los 300 euros que se pagan de seguro social todos y cada uno de los meses del mundo mundial, gestionar después el pago del IGI cada trimestre, etcétera, o tener que, bueno, pagar, digamos, a una gestoría, a un gestor para que te ayude. Y lo peor de todo es que da la sensación de que estamos fritos a impuestos, que no nos facilitan las cosas, que nos cuesta coger vacaciones, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué no se esto no se soluciona de alguna forma por parte, no sé, imagino que de la propia administración central, que se facilite un poco la emprendeduría y que estas cosas no pasen, y que te sientas como en inferior de condiciones ante una persona que tiene su nómina, que tiene un contrato fijo, que puede pedir un crédito con mejores condiciones en un banco, que sabe que puede tener un que está paro. aportando valor a la sociedad, que está creando empleo. Exactamente. Y que está arriesgando su patrimonio, que eso muchas veces no se ve, ¿no? Pues ahí, Valentín, nosotros nuestra premisa es clara, es decir, esto tiene sentido si somos capaces
también a nivel social y a nivel de las instituciones, de crear un marco favorecedor que potencie el trabajo autónomo y que no se vea como un sacrificio, sino como un acto de aportar a la sociedad, ¿no? Y en Canarias tenemos un dato que, pese a todos esos aspectos que has comentado, que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es la realidad del autónomo del día a día, Canarias lidera el número de autónomos en términos porcentuales a nivel nacional. Si crecemos un 2% frente a un 1% de la media nacional. ¿Dónde está el reto y dónde está el problema? En la consolidación del negocio, es decir, la mitad de los negocios, la mitad de los emprendedores no llega a los 5 años de vida. Entonces, ahí tenemos el gran reto total que nos va a permitir no solamente que los autónomos estemos mejor, sino que cada día esté mejor, porque tenemos menos tasa de empleo, estaríamos pasando de un gasto público en prestaciones sociales a un ingreso en cotizaciones, porque hay más trabajadores, porque hay más autónomos, con los beneficios que eso supone a nivel de mejorar las inversiones, de mejorar las estructuras, y nuestra apuesta es clara, es decir, si queremos tener una Canaria mejor, necesitamos apostar por la mejora del marco de actuación de los autónomos, ¿no sabía? Yo por lo menos lo tengo claro. Andrés. Sí, hola, señor Martín. Mi pregunta va un poco encaminada a los autónomos en España, porque parece cuando siempre se comparan las tablas de cómo funcionan los autónomos en otros países, sobre todo europeos, del entorno europeo y más cercano, siempre parece que en España somos los peores autónomos. Y una de las cuestiones que suelen sacar a la luz es lo que tiene que pagar cada uno, pero claro, luego se matiza que, por ejemplo, que en otros países la facturación, o sea, se mide lo que pagas tú según tú factures. Sin embargo, ese modelo, no sé por qué, en España no sé si por qué no ha triunfado, incluso gobiernos a lo mejor más conservadores tampoco apuestan por ello. No sé cuál es el problema, porque parece lo más justo, es decir, si tú acabas de empezar y facturas nada, déjalo, dale un poco de aire que corra, y luego hay empresarios y autónomos que ganan muchísimo dinero, porque también es verdad, porque también el autónomo también muchas veces es como el agricultor, también llora, pero también a veces gana. Entonces la pregunta es, ¿ese modelo es viable? ¿Ustedes lo recomendarían? ¿Por qué no se aplica? Mira, aquí sí es verdad que está esa famosa imagen en redes sociales de lo que paga un autónomo en Francia, de lo que paga un autónomo en Holanda, pero es decir, no es tal que así, porque hay una serie de factores que ahí no están metidos en la ecuación, como por ejemplo que los autónomos en otros países tienen que tener un seguro privado obligatorio porque no tienen derecho a acudir a la seguridad social, o no tienen derecho a la prestación por baja, o no tienen derecho a la prestación, que aquí es baja, pero por lo menos la tenemos, y tenemos mucho margen de mejora, y que creemos realmente que se tiene que mejorar, por lo menos para equiparar, ¿no?, los beneficios sociales de un trabajador por cuenta ajena a un trabajador por cuenta propia, que a día de hoy hay una brecha muy larga. Y en cuanto a esas cotizaciones por ingresos, hace 2 años se cambió el sistema con una leve mejora que, bajo mi punto de vista, es un punto de partida, pero hay que seguir mejorando, ¿no? Si verá que dentro de 2 años se vuelven a actualizar las cuotas, esa pequeña actualización lo que hizo fue que 7 de cada 10 autónomos pagaran sin lo mismo, incluso un poco menos, teniendo un leve alivio en sus cuotas de la Seguridad Social. Sí, es verdad que hay que seguir reformando, ¿no? Hay que seguir viendo cómo se puede mejorar tanto en la emprendeduría, lo comentaba antes, no solamente ayudar a los nuevos autónomos que están creando, sino a los ya consolidados, ¿no? Buscar herramientas, oye, pues se me ocurre, ¿no? Si ya tienes 3, 5 años de experiencia y estás medianamente consolidado, oye, vamos a aplicar políticas que ayuden a ese crecimiento del autónomo, vamos a buscar alguna bonificación a la nueva contratación, es decir, que no tenga que asumir durante el primer año toda la carga laboral que cuesta un empleado, es decir, buscar en función de el nivel de madurez, la etapa que se encuentra el autónomo, porque poco tiene que ver las necesidades que tiene un autónomo recién comenzada su actividad, con un autónomo que ya tiene 3, 4 años, con un autónomo que tiene 10, con un autónomo que tiene 20, que ya lo que está pensando es en el relevo generacional, ¿no? Es decir, aquí no vale el café para todos y tenemos que buscar medidas que se adapten al autónomo en función de sus necesidades.
Aquí en Lanzarote, y son unos datos que además le pasé antes bueno, unos datos, una preocupación que tiene la Confederación Empresarial de Lanzarote es que ha detectado una disminución de pymes y autónomos dedicados al comercio en Lanzarote. Y esto es algo que no sé si se ve a nivel de Canarias, solo en Lanzarote, y en todo caso, ¿cómo lo ven ustedes, esta preocupación de la Confederación Empresarial de Lanzarote? Nosotros denominamos eso la sangría de los autónomos del comercio. Esto es una tendencia que se cumple a nivel nacional, a nivel de Canarias y también a nivel de Lanzarote. Los análisis los que hemos hecho muestra que el comercio tiene una suma de problemas que se ha hecho un cóctel molotov. Es decir, tiene los problemas genéricos de todos los autónomos que comentaba al principio Valentín, eso se le añade la falta de contratar personal, los aumentos en los alquileres, el encarecimiento de las materias primas, los aumentos de los costes financieros de los ejercicios anteriores. Esos son problemas genéricos de prácticamente todos los autónomos, a los que hay que añadir los específicos del sector comercio. El aumento del comercio online, ¿no? Cada vez más los consumidores compran en AliExpress, en Temu, en estas plataformas low cost de bastante volumen, con un hándicap añadido, es decir, los consumidores finales no tienen que hacer ningún despacho de aduana por menos de 150 euros, pero los empresarios y autónomos del sector del comercio sí que tienen que hacerlo, ¿no? Y eso ya es una desventaja competitiva. Y si a eso ya le sumamos, porque en muchas ocasiones la dificultad de encontrar aparcamiento en determinados locales, ¿no? Es decir, que también dificulta el tráfico y la afluencia, y que le seguimos sumando problemas porque nos encontramos que los pequeños comercios tienen un grado de digitalización muy muy bajo, en el cual les permite competir peor en una sociedad de consumo que cada vez más se consuma por Instagram, a través de movimientos de redes sociales, a través de plataformas online, y eso el pequeño comercio le cuesta por su idiosincrasia o también es una cuestión de tamaño. Subirse a ese carro de la digitalización, a ese carro de la inteligencia artificial. Pues mira, llevo 8 minutos comentando problemas del comercio, pues normal que los resultados sean los que son. Claro. Una pregunta, por hacerme yo una idea, si lo sabe, ¿la cuota de los autónomos en España está por encima de la media europea, por debajo o está ahí sobre esa media? Es que es difícil comparar, porque es decir, si nuestra cuota incluye el poder acudir a un ambulatorio, si nos ponemos de baja, la prestación de la mutua, en otros países a lo mejor pagan 50 euros de cuota, pero aparte tienen que pagar 100 de seguros sociales, un plan de un seguro privado que le cubra la baja. Es decir, hacer una comparativa como tal es muy complicada por son bastante heterogéneas, ¿no? Es decir, no se puede comparar porque dan una serie de servicios y otros países dan otros. Es decir, ahí la comparación es muy difícil. Es muy complicada, no, pero me ha dado unas pinceladas que me resultan muy interesantes. Yo sí, antes de terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, pero igualmente le hago la pregunta. ¿Ustedes creen que en este caso, en lo que ATA Canarias se refiere, por lo tanto, me voy a centrar en el gobierno de Canarias y en las administraciones locales? ¿Ustedes creen que se está haciendo por mejorar la situación de los autónomos en nuestro archipiélago? Y sobre todo, ¿qué creen que más se podría hacer así como clave? Con esta nueva legislatura se crea por primera vez en Canarias una Dirección General del Autónomo, que estaba implantada ya en prácticamente todas las comunidades autónomas, y a nivel Canarias no estaba, ¿no? Esto es un hito para nosotros muy importante porque tenemos una gran interlocución directa en el cual le manifestamos pues todos estos estudios, todos estos análisis, y el primer paso que hemos decidido abordar es realizar el Observatorio del Autónomo de Canarias. Es decir, no tenemos datos como tal estructurados, es saber qué pasa en cada isla, cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades, y esto lo conecto con lo que comentaba anteriormente, en qué etapa, en qué grado de madurez se encuentran los autónomos, bajo qué condiciones, cuáles son sus necesidades, y esto es lo que ya se está trabajando con esa nueva Dirección General de Autónomos, porque consideramos que si no tenemos unos datos estructurados, unos datos claros, para poder identificar las necesidades que se tengan, no se pueden aplicar posteriormente políticas eficaces, ¿no? Y
y este punto de partida lo consideramos clave y lo valoramos desde Ata Canarias pues muy positivamente, porque anteriormente nunca se había hecho. Pues la verdad que sí, porque antes de dar pasos, para no ir como pollo sin cabeza, pues es fundamental tener esos datos. Así que me alegro de que así sea y que la situación pues vaya mejorando en la medida de lo posible para los autónomos. Ya de las aduanas es que no me da tiempo de meterme en ese berenjenal, pero es que Canarias tiene un retraso brutal que está lastrándoles a ustedes especialmente. Es que ahí daría para un programa entero. Quedamos en que le vuelvo a llamar, porque ya sabemos cuál es la problemática y un poco me ha dado unas pinceladas, no tengo más tiempo, pero quedamos en que le vuelvo a llamar a la vuelta de las vacaciones, si le parece, allá por septiembre. Me parece estupendo. Muchas gracias y por ahí estaremos. Muchas gracias, Elliot Martín Alejandro, secretario general de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, Ata Canarias. Gracias, buen día. Gracias.